Epístola a los Romanos. Capítulo 11. Versículos del 1 al 18. Dios preservó a algunos de los judíos para salvarlos por la fe de Jesucristo, dejando a los otros en su voluntaria incredulidad, y sustituyendo en su lugar a los gentiles. 1. Digo pues, ¿por ventura ha desechado Dios a su pueblo? No, por cierto, porque también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al que conoció en su presciencia? ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo se queja a Dios contra Israel? 3. Señor, mataron tus profetas, derribaron tus altares. Y yo he quedado solo, y me buscan para matarme. 4. ¿Mas qué le dice la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 varones, que no han doblado las rodillas delante de Baal. 5. Pues así también en este tiempo, los que se han reservado de ellos, según elección de la gracia, se han hecho salvos. 6. Y sí por gracia. Luego no por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. 7. Pues que lo que buscaba Israel, esto no lo alcanzó, mas los escogidos alcanzáronlo, y los demás fueron cegados. 8. Así como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos para que no vean, y orejas para que no oigan hasta hoy día. 9. Y David dice, la mesa de ellos se les convierta en lazo y en presa y en escándalo y en paga. 10. Escurecidos sean los ojos de ellos para que no vean, y encorva cada vez más el espinazo de ellos. 11. Pues digo, que tropezaron de manera que cayesen. No, por cierto. Mas por el pecado de ellos vino la salud a los gentiles, para incitarlos a la imitación. 12. Y si el pecado de ellos son riquezas del mundo, y el menoscabo de ellos riquezas de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? 13. Porque con vosotros hablo, gentiles. Mientras que yo sea apóstol de las gentes honraré mi ministerio. 14. Por si de algún modo puedo mover a emulación a los de mi nación, y hacer que se salven algunos de ellos. 15. Porque si la pérdida de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su restablecimiento, sino vida de los muertos? 16. Y si el primer fruto es santo, lo es también la masa. Y si la raíz es santa, también los ramos. 17. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú siendo acebuche, fuiste ingerido en ellos, y has sido hecho participante de la raíz, y de la grosura de la oliva. 18. No te jactes contra los ramos. Porque si te jactas, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Comentarios. 1. Digo pues, por ventura ha desechado, 1. Dios a su pueblo. 1. Manuscrito, Repolló. No, por cierto, porque también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. Yo soy israelita, el mayor de los pecadores, y el que persiguió con el mayor furor a los cristianos, y no obstante esto ha usado Dios conmigo de misericordia. Así también los delitos de Israel no impedirán que Dios llame a la fe y a la salud a todos aquellos de su pueblo que ha escogido. Véase Teodoreto. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al que conoció en su presciencia. 1. Este conocimiento es un conocimiento de amor y de misericordia, y una elección de gracia. Entre aquellos que Dios ha conocido así de toda eternidad, los unos se convirtieron en el nacimiento de la Iglesia, habiéndoselos Dios reservado, como reservó en tiempo de Elías 7,000 hombres que no doblaron la rodilla a Baal, y los otros se convertirán al fin del mundo. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura, cómo se queja a Dios contra Israel? 2. Texto griego, legon, diciendo. Contra Israel, que había abandonado el culto verdadero de Dios. 3. Señor, mataron tus profetas. 1. Habla de Jezabel y de sus ministros, que habían hecho morir un crecido número de profetas. Derribaron tus altares, y yo he quedado solo.
2. Para daros la adoración que os es debida, y para defender públicamente vuestro culto. 4. Mas ¿qué le dice la respuesta de Dios? Me he reservado 7000 varones, 1, que no han doblado las rodillas delante de Baal. 1. Parece que este número de 7000 se toma aquí por número incierto e indeterminado. 5. Pues así también en este tiempo. 1. En este tiempo de la ley de gracia ha preservado Dios por una elección toda particular de su gracia un pequeño número de judíos fieles, no permitiendo que cayese en la infidelidad, a la cual se ha abandonado el cuerpo de la nación. 6. Y si por gracia, luego no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. 1. El texto griego, añade, ide ex ergon, uce eti estin haris epito ergon uca eti estin ergon, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. De estas palabras abusan los calvinistas para destruir el mérito de las buenas obras, pero no se hallan ni en algún padre latino, ni en los padres griegos más antiguos. Pero el sentido es el mismo que el de las primeras. Si este pequeño número de judíos, dice el apóstol, ha sido preservado por pura gracia del Señor de la infidelidad a que se han abandonado los otros, no lo han sido por las obras de la ley ni por sus propios méritos, porque si esto fuera así ya no sería gracia, sino recompensa de lo que hubiesen trabajado y merecido. 7. Pues que, lo que buscaba Israel, esto no lo alcanzó, mas los escogidos alcanzáronlo, y los demás fueron cegados. 1. Electio por electos, el abstracto por el concreto. Por un secreto juicio de Dios fueron abandonados a su propia malicia. 8. Así como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, 1, ojos para que no vean, y orejas para que no oigan hasta hoy día. 1. El griego katanixeos, insensibilidad. En tiempo de Ezequías advirtió Dios a los judíos por medio de su profeta los males que les amenazaban, para que se pusiesen a cubierto del furor de Sennacherib, mas porque no creyeron a su profeta, cuando llegó el tirano quedaron como aturdidos e insensibles a sus propias calamidades. Lo mismo permitió Dios en este tiempo, pues los judíos que fueron rebeldes a Jesucristo, en pena de su incredulidad y rebelión cayeron en una especie de aturdimiento y estupidez, que les impedía ver y conocer todo lo que podía conducir a su salud, y a los verdaderos medios de poder llegar a ella. 9. Y David dice, 1, la mesa de ellos se les convierta en lazo y en presa y en escándalo y en paga. 1 Salmo 68, 23. Esta mesa son las escrituras, que les presentan un alimento saludable. En castigo de su infidelidad quedarán tan ciegos, que las verdades que se encierran en los libros santos, serán otros tantos lazos en donde caerán, y otras tantas piedras en que tropezarán y se estrellarán, por los falsos sentidos que darán a sus diversas palabras, de suerte que sus pensamientos y su corazón se empleará en las cosas de la tierra. Y este es el estado de los judíos desde el tiempo de San Pablo hasta el presente. 11, pues digo, que tropezaron de manera que cayesen. 1 Sin esperanza de volverse a levantar. No por cierto. 2 El fin que Dios se ha propuesto no es su desgracia, sino el bien que ha resultado a los gentiles. Mas por el pecado de ellos vino la salud a los gentiles, para incitarlos a la imitación. 3 Para que haciéndolos entrar en reflexión por la conversión de los gentiles, y viendo su propia miseria, fuesen tocados de una santa envidia de imitarlos, y procurasen a su ejemplo la salud que habían desechado. Estio. 12, y si el pecado de ellos son riquezas del mundo, y el menoscabo de ellos riquezas de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. 1 Otros, el henchimiento de ellos. Si la incredulidad de los judíos y la grande separación que hizo Dios de ellos, fue la ocasión de una tan abundante bendición para la Iglesia por la vocación de los gentiles, cuanto más lo será la conversión de toda la nación a la verdad, la que debemos esperar de la misericordia del Señor para con su pueblo. Santo Tomás. 13, porque con vosotros hablo gentiles. Mientras que yo sea apóstol de las gentes honraré mi ministerio. 1 Estando destinado como lo estoy para ser apóstol de los gentiles, no perdonaré a fatiga ni a diligencia para desempeñar mi ministerio. Mas en esto tengo también el designio de excitar en mis hermanos una santa emulación, para que cuando vean los progresos que hace el Evangelio entre vosotros, pueda yo de algún modo coadyuvar a su salud. 15,
Porque si la pérdida de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su restablecimiento, sino vida de los muertos? 1. Porque si su pérdida ha sido seguida de la reconciliación con Dios de un tan grande número de pecadores derramados por toda la tierra, ¿qué efecto pensáis tendrá su conversión a la fe, sino la resurrección gloriosa de todos los fieles? 16. Y si el primer fruto es santo, lo es también la masa, y si la raíz es santa, también los ramos. 1. La ley mandaba que se consagrasen a Dios las primicias de los frutos de la tierra, y por estas se creía consagrada toda la masa de la cosecha. Los patriarcas y los profetas, que fueron los santificados por la fe, son las primicias y la raíz. Los judíos, sus descendientes, son la masa y los ramos. El apóstol quiere dar a entender a los gentiles, que no debían despreciar a los judíos, puesto que éstos, no obstante su ceguedad, debían ser mirados como un pueblo santo por su origen, que conservaba siempre una especie de derecho al espíritu de santidad en virtud de las promesas. Cuando los gentiles, no teniendo derecho a nada, lo recibieron todo por abundancia de gracia. 17. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú siendo acebuche, fuiste ingerido en ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. 1. El buen olivo representa la sociedad de los fieles, los patriarcas son la raíz, los ramos naturales que les han quedado son los judíos justificados por la fe, los ramos del acebuche o del olivo silvestre injertos en el buen olivo, son los gentiles que salieron de una raíz corrompida por el error y por el pecado, y entraron a ocupar el lugar de los judíos incrédulos, para ser unidos en la misma fe con los patriarcas y con los profetas, y tener parte en las bendiciones que les fueron prometidas. 18. No te jactes contra los ramos. 1. Este símil es parcial, pero satisface al intento del apóstol. Estio. Porque si te jactas, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. 2. Vosotros no vivís, sino porque Dios ha querido asociaros a la fe de los patriarcas. Y los judíos no os deben nada, antes por el contrario vosotros les sois deudores en cierta manera de los bienes y ventajas que lográis de sus padres.